Gracias. Muy buenas noches. La Sociedad de Pediatría del ISSSTE les da la más cordial bienvenida. Nos da mucho gusto que se encuentren conectados el día de hoy con nosotros en esta nuestra primera sesión mensual académica. Obviamente deseándoles a todos ustedes y a sus familias un exitoso 2024. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar con una sesión súper interesante con un tema pues del ámbito genético en esta ocasión y que para los pediatras es bien importante detectar porque nos vamos a dar cuenta que muchas veces existe un subdiagnóstico. Y bueno, para esto me da mucho gusto presentarles al doctor Alejandro Rey Vázquez del Campo, quien es médico cirujano, especialista en genética médica, con experiencia en asuntos médicos, consultoría, bioética, farmacología, diagnóstico y apoyo clínico para pacientes con enfermedades raras. El doctor tiene una licenciatura en ciencias religiosas y una maestría en estudios judaicos. Actualmente él es enlace médico científico para Ultragenyx Pharmaceutical Latinoamérica y también es director médico del Centro de Desarrollo Infantil Desarrollo Dinámico. Así que le damos también la bienvenida. Muchísimas gracias, doctor, y en estos momentos iniciamos con nuestra sesión. Perfecto. Muchas gracias. Y antes de iniciar, también yo quisiera agradecer a la doctora Vianey Escobar y al comité organizador por la invitación. Realmente la finalidad de esta plática es que les platique algunos datos claves para el diagnóstico de si bien una enfermedad que clasificamos como una enfermedad rara o como una enfermedad huérfana es un diagnóstico que es muy sencillo a lo mejor de establecer un diagnóstico, muy sencillo de ver, y les quisiera platicar un poco cómo podemos llegar a estos diagnósticos. De entrada, quisiera hacer o cuál sería el objetivo de la plática. Quisiera que abordáramos estos temas. Realmente, si bien se ven muchos numeritos, no es una plática pesada, va a ser una plática dinámica. Y antes que nada, quisiera empezar con la siguiente pregunta. Si yo les planteara, ¿cuántos pacientes en su consulta ven con hipofosfatemia ligada al cromosoma X? Probablemente la respuesta sea ninguno. O probablemente ustedes me pudieran decir, ¿sabes qué, doctor? Yo vi uno hace muchos años, nunca volvió, se perdió. Pero ¿qué pasa si yo les cambio la pregunta? Y en vez de preguntarles por hipofosfatemia ligada al cromosoma X, yo les pregunto por pacientes con estas características. Pacientes que entran a nuestro consultorio con este tipo de defectos angulares, que acuden con nosotros, ya sea incluso endocrinólogos pediatras, ortopedia pediatra, como estas subespecialidades que atienden este tipo de pacientes. Probablemente su respuesta cambie y me digan, ¿sabes qué, doctor? Sí, a lo mejor una vez al año, una vez cada 6 meses, entran a mi consultorio pacientes con estas características. El primer punto que yo quisiera plantearles es que no veamos a estas enfermedades genéticas como algo raro, como algo que no me va a tocar, como algo que no me va a pasar o como algo que solamente vamos a ver en centros de tercer nivel. La hipofosfatemia ligado al cromosoma X o por su abreviatura en inglés XLH es una enfermedad caracterizada por la pérdida de fosfato. Existe algo en mi cuerpo, algo en mis células que evita que el fosfato que yo adquiero por la dieta, yo lo esté tirando a través de la orina, lo que condiciona una mineralización ósea deficiente y condiciona en niños raquitismo y en adultos osteomalacia. Entonces, la hipofosfatemia no es otra cosa que tener fosfatos séricos bajos, que por algún motivo los estoy perdiendo y que condiciona un efecto mecánico en ese individuo, que pueden ser los defectos angulares o algunas otras alteraciones ortopédicas. Como su nombre lo dice, esta es una enfermedad hereditaria y el problema se encuentra en el cromosoma X, particularmente en un gen que conocemos como el gen FEX. Esta, como les comentaba, si bien es una enfermedad que se estima con una prevalencia de 1 en 20,000 a 1 en 25,000 recién nacidos vivos, es una enfermedad genética ósea que no es tan infrecuente que nosotros podamos observar en nuestros pacientes.
regresando al punto, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando hablamos de genes, a mí siempre me gusta hacer o dar este ejemplo. Imaginen, un gen es como una receta. Una receta que incluye, una receta tiene pasos e indicaciones para crear un producto funcional. Imaginemos la receta para un pastel. Una receta para un pastel que contiene, me va a decir cantidad de harina, cantidad de leche, cantidad de huevos, un orden e indicaciones para poder crear ese pastel. Pero ¿qué pasa cuando ese pastel o esa receta, en vez de decir harina, dice arena? Es un cambio que probablemente solo sean una o dos letras, pero que va a cambiar totalmente la función de ese gen. Entonces, ¿qué es lo que pasa en XLH? En este gen que previamente comentamos como un gen FEX, ese gen FEX tiene un error de ortografía, tiene un cambio que condiciona una alteración en la función de este gen. Ahora, movámonos de ejemplo. Imaginemos que el gen FEX es una copiadora. Todos nos hemos encontrado con esta copiadora loca que imprime cuando quiere, que si yo le mando mandar una copia, manda 100 copias o que se come mis hojas, etcétera, etcétera. Entonces, imaginemos que esta impresora FEX está descompuesta e imprime más hojas de las que normalmente debería de estar imprimiendo. Esa hoja va a tener una actividad hormonal que se conoce, o esa hormona la vamos a nombrar FGF23. Entonces, la fisiopatología de XLH es, yo tengo una mutación en FEX que condiciona un incremento en la producción de FGF23. Y esto a su vez, ¿qué condiciona? Tiene dos efectos. Disminuye la reabsorción renal de fosfato y disminuye la absorción intestinal de fosfato. Esto es, el fósforo o los fosfatos que yo ingiero por la dieta de manera cotidiana, uno, mi intestino no los va a absorber de manera adecuada, y dos, mi riñón, aquel que tiene que rescatar ese riñón, ese fosfato, perdón, de la orina, no lo va a recuperar, y que condiciona un nivel de fósforo sérico bajo que condiciona ese raquitismo y esa osteomalacia. Algo muy importante, además del gen FEX alterar en riñones y alterar en intestino, también tiene otras interacciones a nivel de 1-alfa hidroxilasa. Si recordamos, la vitamina D, para poder ser activa, necesita sufrir dos hidroxilaciones, una en el carbono 1 y otra en el carbono 25. Por lo tanto, si yo tengo un incremento en FG23, yo voy a tener niveles disminuidos de vitamina D activa con sus consecuencias metabólicas para el cuerpo. Entonces, vamos ya vislumbrando un perfil bioquímico para estos pacientes que tienen XLH. ¿Qué condiciona esa mineralización ósea deficiente? Que ese metabolismo de calcio y fósforo no se forma de manera adecuada. Por lo tanto, estos individuos, cuando empiezan a caminar, cuando empiezan con la deambulación, la carga crónica logra o establece que los huesos largos de extremidades inferiores tengan esta curvatura y empecemos a notar los defectos angulares. XLH, al ser una enfermedad genética, es una enfermedad congénita. Esto es, nacemos con ella. Pero los síntomas no se empiezan a manifestar si no es hasta que el individuo empieza a caminar. La carga crónica hace que esas extremidades o esos huesos en extremidades inferiores se empiecen a incurvar o empiecen a hacer esta curvatura. Por lo tanto, estos pequeños tienen las deformidades y, como dato extra, los adultos empiezan a tener fracturas patológicas o pseudofracturas que no logran consolidar en los tiempos que normalmente lo deberían de hacer. Algo más con respecto al diagnóstico. Recordemos que esta es una enfermedad ligada al X. ¿Esto qué quiere decir? Que el cromosoma en donde se encuentra localizado el gen FEX es el gen X. ¿Esto por qué tiene importancia? Porque dependiendo del individuo dentro de una familia
que esté afectado y dependiendo del sexo de su descendencia, nosotros podemos apoyar con el diagnóstico de otros miembros de la familia y poder dar un asesoramiento genético adecuado. Pongamos el ejemplo. En el lado izquierdo de su pantalla, si el padre es el que está afectado, ¿qué quiere decir? Que su único cromosoma X está afectado y su cromosoma Y es sano. Y recordemos, por leyes de segregación, por leyes de Mendel, este individuo solo puede heredar uno de sus dos cromosomas a la descendencia. Por lo tanto, si él hereda el cromosoma X, el 100% de sus hijas serán mujeres y por lo tanto serán mujeres afectadas. Caso contrario, si él hereda el cromosoma Y, no va a estar heredando ese gen FEX afectado que se encuentra en el cromosoma X, por lo tanto, todos los varones van a ser sanos. ¿Qué pasa ahora en su lado derecho de la pantalla si quien está afectada es la mamá? Si la mamá está afectada, tiene un 50% de probabilidades de heredar este cambio, esta mutación a su descendencia independientemente del sexo. Por lo tanto, el asesoramiento lo podemos establecer de esta forma. Si el varón está afectado, el 100% de sus hijas serán afectados. Si el varón tiene puros hijos varones, ninguno de ellos estará afectado. Si por otro lado la mamá está afectada, el 50% de su descendencia estará afectada independientemente del sexo. Otro dato que siempre buscamos en las patologías, en las enfermedades genéticas, es qué tan frecuente es que ese cambio o que esa mutación sea una mutación heredada o sea una mutación de novo. Esto es, que el paciente que estoy teniendo enfrente de mí en mi consultorio sea el primer afectado. En la pantalla lo coloco de esta forma. Aproximadamente el 20 al 30% de los casos pueden surgir de forma espontánea, pero si volteamos ese porcentaje, ¿qué les quiero decir? Que casi el 70 al 80% de los casos de pacientes con XLH que nosotros estemos viendo, alguien más en su familia está afectado. Como habíamos comentado, ¿qué es lo que pasa con estos? O el dato cardinal son los niveles bajos de fósforo. ¿Qué pasa en los pacientes pediátricos con estos niveles bajos de fósforo? Son individuos que tendrán raquitismo, que tendrán estas deformidades que estamos observando y también tendrán un crecimiento deficiente. Por lo tanto, un motivo de consulta para estos pacientes también puede ser talla baja. Aquí es donde nosotros, como pediatras o como profesionales de la salud, podemos detectar de manera integral a estos pacientes. Ahora, si yo entiendo que la patología o el problema se encuentra en que los pacientes tienen niveles bajos de fósforo, la idea sería, para dar un tratamiento eficaz, mejorar la hipofosfatemia crónica de mis pacientes, con lo cual yo lograría desaparecer ese raquitismo, corregir las deformidades en las extremidades inferiores y mejorar el crecimiento. Entonces, al día de hoy, como una terapia prácticamente estándar o una terapia universal, a los pacientes con XLH se le dan dosis altas de fosfato con la intención de restablecer el metabolismo mineral óseo y los huesos puedan regresar a tener sus condiciones normales. ¿Qué es lo que pasa si yo doy a estos pacientes dosis altas de fosfatos? Pues que los van a seguir no absorbiendo en el intestino y no reabsorbiendo en los riñones. Entonces, pudiera parecer un tratamiento sencillo, pero mientras no tratemos la causa que está originando esa pérdida, difícilmente vamos a corregir esos niveles de hipofosfatemia crónica en los pacientes. El primer dato o lo primero que probablemente nosotros observemos en nuestros pacientes sean los defectos angulares. Entonces, ya tenemos el caso
Abrimos la puerta del consultorio, llamamos al siguiente paciente y ese paciente que entra tiene estos defectos angulares. Entonces, después de hacer la historia clínica, preguntar sobre antecedentes familiares, es bastante importante que dentro del abordaje de estos pacientes ya tengamos en mente hacer algunos perfiles bioquímicos básicos. Al día de hoy, prácticamente cualquier química sanguínea o en cualquier laboratorio, incluso nuestros laboratorios institucionales, cuentan con calcio, cuentan con fósforo, algunos de nosotros con PTH, con vitamina D. Entonces, una vez que el paciente entra a mi consultorio, confirmo la clínica, paso al segundo nivel, que en este caso serían los perfiles bioquímicos. ¿Y qué voy a estar observando? Voy a estar observando un fósforo sérico bajo, los voy a ir mezclando un poco. Un fósforo sérico bajo, voy a encontrar una 25 hidroxivitamina D normal. Recordemos, el metabolismo no está alterado, sino hasta la segunda hidroxilación en el primer carbono. Por lo tanto, yo puedo tener una 1,25 dihidroxi vitamina D con niveles bajos o inadecuadamente anormal. Como nosotros no estamos alterando, no estamos afectando el metabolismo del calcio, el calcio tiene que estar normal y también la PTH normal o levemente elevada. ¿Esto qué me hace o qué me ayuda? Me ayuda a descartar otros motivos por los cuales ese paciente tenga raquitismo. Últimos dos datos. Un dato de salud ósea muy importante es la fosfatasa alcalina. Esto es, las células de hueso, su metabolismo no funciona de manera adecuada, están liberando fosfatasa alcalina y la fosfatasa alcalina también me funciona como un marcador óseo o un marcador de salud ósea. Estos pacientes tienen elevada la fosfatasa alcalina y por último, si nosotros hacemos una relación entre la reabsorción máxima de fosfatos y la tasa de filtración glomerular, nos vamos a dar cuenta que esta tasa está disminuida. Por lo tanto, confirmamos que ese paciente está desechando el fósforo por orina. Algo que también cabe la pena mencionar, probablemente no dentro de un ámbito pediátrico, porque estamos acostumbrados a hacerlo, siempre confirmar que el laboratorio en el que nosotros estamos confiando los resultados de nuestros pacientes nos den los resultados estandarizados para la edad. No es lo mismo los niveles de fósforo de un neonato, un preescolar, un adolescente y un paciente adulto. Por lo tanto, siempre tomar en cuenta que el fósforo sérico también se tiene que corregir para la edad. Ya existen incluso tablas en internet que nos pueden apoyar con estas correcciones para estar seguros que nuestro paciente tiene esta disminución o esta hipofosfatemia. Entonces, ya tenemos dos datos. Ya tenemos la clínica y ya tenemos como tal los perfiles bioquímicos de estos pacientes. Ahora, si habíamos mencionado que la finalidad del tratamiento para estos pacientes es restablecer los niveles normales de fósforo y que darle fósforo sérico en muchas ocasiones no corrige a esos niveles, nosotros pudiéramos echar mano de un anticuerpo monoclonal. Recordemos, un anticuerpo monoclonal es una molécula que va dirigida específicamente hacia algún objetivo. Si, como mencionamos, el problema de estos pacientes es un incremento en FGF23, lo ideal sería que este anticuerpo inhiba la función de esta molécula, por lo tanto, se restablecería la absorción intestinal de fosfato, se restablece la reabsorción renal de fosfato, incrementan o se normalizan los niveles de 1-alfa-hidroxilasa y por lo tanto los niveles de la vitamina D activa también se restablecen. Afortunadamente, este anticuerpo monoclonal ya existe y recibe el nombre de Borusumab. Entonces, la teoría nos dice que ya existe este anticuerpo que nos puede ayudar a mejorar estos pacientes. La indicación para utilizar este medicamento, Burosumab, es en hipofosfatemia ligada al cromosoma X. Actualmente y afortunadamente en México ya contamos
con la autorización tanto por COFEPRIS como por el Consejo General de Salubridad para la distribución de este medicamento. Esto es, que en el sitio o en el sistema de salud en el que nos encontremos, ya tenemos disponible este medicamento. También existen algunas otras aplicaciones para este medicamento, como la osteomalacia inducida por tumor, pero eso será en otro momento, en otra plática, también lo pudiéramos puntualizar. Las contraindicaciones de este medicamento, realmente al ser un anticuerpo monoclonal, tiene muy pocas contraindicaciones, pero la más importante es que no se puede dar de forma concomitante con el uso de fosfatos. ¿Por qué? Porque si yo estoy bloqueando la actividad de FGF23 y yo estoy dando estos fosfatos de forma sérica, yo puedo irme al otro extremo y tener un paciente con hiperfosfatemia y puedo estar teniendo complicaciones como nefrocalcinosis. Entonces, de las pocas contraindicaciones que tiene este nuevo medicamento, va dirigido hacia no usarlo al mismo tiempo con fosfatos. Evidentemente, ¿cómo puedo comprobar que este medicamento funciona de forma adecuada? Con algunos ensayos clínicos. Y quisiera presentarles el siguiente ensayo clínico. ¿Qué es lo que hicieron? Tomaron un grupo de pacientes con XLH. Esos pacientes los dividen en dos grupos. A los dos grupos les suspenden los fosfatos por 7 días, es lo que le llamamos el lavado o el washout, y reingresan a terapia un grupo con Buruzumab y el segundo grupo reinicia los fosfatos séricos. Los seguimos por 64 semanas para conocer cuál es la mejora en fosfatasa alcalina, fósforo sérico, deformidades, el crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esta diapositiva, el grupo que se encuentra como en este color naranja amarillo son los pacientes que tienen el tratamiento con Buruzumab. Los pacientes en gris son los pacientes que tienen el tratamiento convencional, el tratamiento con fosfatos. En la parte de arriba de su gráfica pueden observar los rangos normales de fosfatos y todo lo que está abajo en blanco son los niveles o ya llamaríamos una hipofosfatemia. Entonces vean cómo prácticamente desde la primera aplicación el grupo en tratamiento con Buruzumab entra en carriles de rangos de fósforo normal y se mantiene estable durante el estudio o durante esas 64 semanas. El grupo que siguió tomando fosfatos séricos, si bien tuvo un pequeño repunte en cuanto al nivel de fosfato, nunca entra en rangos normales y durante las 64 semanas se mantienen por debajo o en rangos de hipofosfatemia. Entonces, le podemos poner una primer palomita y decir, Buruzumab ayuda a que los pacientes tengan niveles de fósforo normal. ¿Qué pasa con la fosfatasa alcalina? Como previamente lo habíamos mencionado, aquí deberíamos de cambiar. ¿Qué estoy esperando yo? Que la fosfatasa alcalina disminuya. Entonces, nuevamente, los pacientes en color naranja pacientes con Buruzumab demostraron una disminución de niveles de fosfatasa alcalina. Los pacientes con terapia convencional no baja, digamos, significativamente, solo baja un 5% para los niveles de fosfatasa alcalina, pero tampoco entran en niveles normales. Por lo tanto, también bioquímicamente estamos o se demuestra que estos pacientes tienen los niveles perdón, su nivel de salud ósea también ha mejorado. Entonces llevamos dos palomitas, fosfato sérico y fosfatasa alcalina con respecto a los perfiles bioquímicos. Ahora, ¿qué pasa con la talla de estos pacientes? Para también nosotros poder tener un valor más objetivo, lo estandarizamos y sacamos la puntuación Z para la estatura de nuestros pacientes. Entonces vean cómo también existe un cambio
en la talla, un mejor desarrollo de los pacientes que tienen hipofosfatemia o que tienen XLH asociado con borusumab. No así los pacientes que siguen en terapia convencional. Entonces, también para una mejora en cuanto a la talla, también borusumab tiene esta palomita. Como estamos en un foro pediátrico, realmente no me voy a meter mucho en la parte de adultos, pero también existen estudios controlados en los que pacientes adultos con XLH también tienen mejora en cuanto a la hipofosfatemia, tienen una mejora en fosfatasa alcalina, y aquí, si bien no estamos ya buscando una mejora en la talla, sí tenemos una mejora en cuanto a la curación de fracturas y a la resolución de pseudofracturas en estos pacientes. Como habíamos mencionado, borusumab es un medicamento muy benigno. Al ser un anticuerpo monoclonal humano, tiene muy pocas reacciones de hipersensibilidad. Prácticamente todo lo que se ha desarrollado o lo que se ha visto como efectos adversos son lesiones en sitio de punción, como pueden ser a lo mejor enrojecimiento, entumecimiento, un poco de pirexia, etcétera, etcétera, pero no se presentan efectos adversos graves o severos con estos medicamentos. ¿Qué pasa con respecto a cómo se administran estos medicamentos? Los ensayos clínicos han demostrado que la dosis adecuada para pacientes pediátricos evidentemente es una dosificación ponderal. Se pondera 0.8 miligramos por kilogramo de peso y se redondea a los 10 miligramos más cercanos. Esto es, si tenemos un paciente de 10 miligramos, la dosis que le corresponde serían 8 miligramos. Redondeamos al 10 más cercano, en este caso subiría a 10 miligramos, y la aplicación de ese paciente tendrían que ser 10 miligramos. Si después de multiplicar el peso por 0.8 obtengo 26 u obtengo 36, debería de subir al 10 más cercano, que en este caso sería a 30 o a 40. Este medicamento es un medicamento de aplicación subcutánea y se hace una aplicación cada 15 días. Necesitamos controlar después del inicio del tratamiento evidentemente los niveles de niveles de fosfatasa alcalina y también los datos clínicos que tenemos que ir monitoreando con nuestros pacientes. Aquí quisiera hacer una pequeña pausa con respecto al medicamento y platicarles un poco la experiencia que ya se ha tenido en México. Actualmente en México se tienen diagnosticados ya algunos pacientes en prácticamente todos los sistemas de salud, tanto IMSS como ISSSTE, lo que hoy ya es IMSS Bienestar. Entonces, estos pacientes, independientemente de donde nosotros estemos llevando nuestra práctica clínica, no los podemos encontrar. Y afortunadamente, el sistema de salud en México ya está pagando o ya está reembolsando el medicamento a las diferentes instituciones. Entendiendo el foro en el que nos encontramos, que quien nos convoca a reunirnos es la Sociedad de Pediatras del ISSSTE, comentarles que dentro del ISSSTE ya se tienen diferentes diagnósticos. Ya se tienen diagnósticos en Guadalajara, tanto pacientes pediátricos como adultos, y que ya están en tratamiento, pacientes en Monterrey, que también ya están en tratamiento, y en Ciudad de México ya se tienen también los primeros pacientes listos y diagnosticados para que inicien su terapia. Cuando hablamos de medicamentos de innovación o cuando hablamos de medicamentos de primera línea, muchas veces decimos, faltan algunos años o faltan incluso algunas décadas para que esté disponible en el país y lo podamos ofrecer a nuestros pacientes. Insisto, afortunadamente ya se cuenta con la distribución, ya se cuenta con los medios necesarios para poder establecer tanto el diagnóstico como el seguimiento y tratamiento con estos pacientes. Ahora, también habíamos mencionado el diagnóstico, habíamos hecho un diagnóstico clínico, un diagnóstico bioquímico, pero para nosotros poder acceder a esta terapia,
los sistemas de salud nos solicitan que tengamos una prueba genética. Misma historia. Muchas veces podemos considerar que nuestro sistema de salud no cuenta con estos o con los recursos para poder establecer estos diagnósticos, pero quisiera compartir lo siguiente. Ultragenyx cuenta con un programa diagnóstico patrocinado. Esto es, no tiene costo para los pacientes, no tiene costo para las instituciones de salud y por supuesto tampoco tiene costo para nosotros como médicos. ¿En qué consiste esta prueba? Lo primero que deberíamos de tener enfrente, evidentemente, es al paciente. Y yo les diría, tenemos 3 datos claves. La clínica, el bioquímico y los antecedentes familiares. Si de esos 3 yo tengo enfrente a un paciente que tiene 2, con la combinación que ustedes quieran, paciente con antecedente familiar de XLH y fosfatos bajos, es un paciente candidato a la prueba diagnóstica. Si el paciente tiene defectos angulares y fosfatos bajos, el paciente es candidato a la prueba. Entonces, nuevamente, defectos angulares, defectos bioquímicos y antecedentes familiares. Con 2 de esas 3 podemos hacer el enlace para que ese paciente se pueda tomar la muestra, se envíe el resultado al laboratorio y se pueda establecer el diagnóstico de certeza con estos pacientes. ¿Qué otros detalles deberíamos tomar en cuenta? Se necesita obtener el consentimiento informado del paciente de que se hará buen uso de su información genética, solo se compartirá con su médico tratante y con el paciente. Generalmente, las pruebas genéticas se hacen o las podemos hacer en cualquier célula que tenga núcleo. Esto es, yo puedo tomar una muestra de sangre periférica, yo puedo tomar una muestra de saliva, yo puedo tomar cualquier célula que tenga un núcleo que yo le pueda extraer el DNA y poder hacer la prueba. Evidentemente, para facilidad del paciente y de la toma de muestra, la mayoría de los estudios genéticos se obtienen en sangre periférica. Afortunadamente, este programa diagnóstico que yo les presento son pruebas en saliva. Esto es, el paciente únicamente tiene que tomar su tubo, depositar algo de saliva dentro de este tubo, se cierra el taponcito, se coloca su cierre, se coloca en una caja y se puede programar como tal una recolección. ¿Qué es lo que tenemos que llenar? Además del consentimiento informado, se tiene que llenar hoy, también ya se hace en línea, el médico se entra en su computadora, en su teléfono, en su dispositivo móvil, se mete a su registro, coloca los datos del paciente, lo carga al sistema y se programa la recolección. Como les comentaba, simplemente tenemos que llenar de saliva hasta una cierta porción del tubito. Muchas veces cuando solicitamos estas pruebas o hemos enviado los tubos, tanto pacientes como médicos nos dicen, ¿sabes qué? Pues es que el paciente es muy pequeño, no maneja de manera las secreciones, es difícil llenar todo el tubo. Realmente lo que necesitamos es solamente una muestra pequeña y también ya se cuentan con algunos otros kits que se hacen una extracción con hisopo. Una extracción con hisopo en el que se hace un pequeño raspado dentro de los carrillos, se coloca nuevamente ese hisopo dentro del tubo, se cierra, se coloca en la cajita y se envía. Normalmente estos estudios tienen un lapso de 2 a 3 semanas en el que se toma la muestra, se hace la recolección y los resultados llegan directamente al correo. ¿Qué pasa una vez que ustedes obtienen un resultado positivo? El área médica de Ultragenyx los puede asistir o los puede asesorar con cuáles serían los pasos adecuados para poder llevar a ese paciente a su tratamiento. También sé que somos muy pocos genetistas en el país. Por lo tanto, si habíamos comentado, ya llevamos todo el camino, ya tengo un paciente con XLH, pero no tengo una forma adecuada de hacer un árbol genealógico extenso. Ahora ya entendí que esta enfermedad es genética y que puede haber otros miembros de la familia afectados. Tenemos un programa
de árboles genealógicos que lo realizan genetistas certificados por el Consejo Mexicano de Genética y que ellos nos pueden apoyar con el diagnóstico de los demás pacientes. Esto es, ya tengo mi paciente, ¿sabes qué? No tengo genetista en mi unidad de salud, puedes ingresar a este programa, el genetista se pone en contacto con ellos, hace la identificación de los pacientes que puedan estar en riesgo, solicita la toma de muestra, se hace la toma y si ese paciente extra al probando o al paciente inicial también obtiene un resultado positivo, este mismo médico le puede indicar los pasos necesarios para que acuda a su sistema de salud y pueda ya sea afiliarse a él y empezar a solicitar su tratamiento. Entonces, realmente es lo que les quería presentar como un pequeño resumen. La hipofosfatemia ligada al cromosoma X es una enfermedad genética, es una enfermedad secundaria a una mutación en el gen FEX que ocasiona un incremento en la molécula FGF23 y que condiciona los efectos que ya mencionamos de hipofosfatemia. Al día de hoy ya contamos con un tratamiento específico, un anticuerpo monoclonal con pocos efectos secundarios para poder mejorar o prácticamente curar esta enfermedad. Y por último, les presento el programa diagnóstico. En donde sea que ustedes se encuentren dentro de la República Mexicana, se puede acceder ya sea a este programa diagnóstico y evidentemente a los demás programas que una vez obteniendo un paciente positivo podamos obtener como tal, digamos, este resultado o estos beneficios con nuestros pacientes. Entonces, hasta aquí dejo mi presentación. No sé si exista alguna pregunta, alguna duda. Pues muchas gracias, doctor, por su presentación. Sí hay algunas preguntas. Eh, Tenemos una primera que nos pregunta, ah, ¿cuál es el porcentaje de regresión de las deformidades óseas Uh -huh. en un paciente con XLH que inicia tratamiento con Burosumab? ¿Y a partir de qué edad se puede iniciar tratamiento? Ok, de acuerdo. El tratamiento realmente se puede iniciar en cualquier momento, pero como todo o como todos los medicamentos en el país están regulados, al día de hoy tenemos la indicación de 6 meses en adelante. Ese sería como tal el primer dato. Segundo, ¿cuál es el porcentaje de las regresiones de estos pacientes? Lo que nosotros hemos observado, por ejemplo, en México, ya teniendo un dato muy, muy específico. En México actualmente tenemos aproximadamente 40 pacientes en tratamiento. De estos 40, yo podría decirles que del 70 al 80% de estos casos han tenido regresiones de esas deformidades sin necesidad de un proceso quirúrgico. Y bueno, adicional esta pregunta sería, ¿los pacientes alcanzan su talla ideal? Ok, si los pacientes inician tratamiento a edades adecuadas y antes de que cierre el cartílago de crecimiento, sí, los pacientes pueden alcanzar su talla blanco final o en genética lo que hacemos es una talla blanco familiar. Alcanzan y superan esa talla blanco familiar. Gracias. Otra pregunta acerca del dolor. ¿Cuál es la característica del dolor que presentan estos pacientes? Perfecto. El dolor se presenta más en pacientes adultos. Entonces, generalmente nos mencionan que son pacientes con dolores articulares, como si fuera un dolor tipo artritis. Ok. eh, Otra pregunta, ¿cuál es el costo aproximado del Burosumab? Y bueno, no sé si se entiende de que el manejo debe ser de por vida con el Burosumab. Ok, perfecto. Con respecto al costo, como se tienen ya incluso algunos convenios con algunas instituciones de salud, más bien lo que yo les pediría es que se acerquen a su institución de salud para preguntar cuál sería como tal el costo del medicamento. Lo que sí puedo compartirles es que existen seguros de gastos médicos mayores que ya lo cubren. De estos 40 pacientes que les menciono que se tienen en tratamiento en México, al menos 5 o 6 pacientes
tienen seguro de gastos médicos y no han tenido ningún problema con los reembolsos de este medicamento. Como es un medicamento nuevo, al día de hoy los ensayos clínicos no nos han dado una fecha de cuándo el medicamento debe de suspenderse, pero entendiendo que es una enfermedad congénita y que el defecto se encuentra, digamos, presente dentro de las células, la indicación sería no suspender el medicamento, al menos de que exista ya sea alguna contraindicación o, digamos, algún problema concomitante a ello. Pero, digamos, es un tratamiento todavía que se tiene que dar por tiempo prolongado. Eh, Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Existe diferencia en cuanto a la gravedad del cuadro clínico cuando la mutación es de novo? De acuerdo. No, no existe una característica especial para que sea una mutación de nuevo, pero sí, dependiendo de la mutación, puede establecer la severidad de los casos. Y también hemos visto que no hay mayor severidad si se presenta en hombres o se presenta en mujeres. Otra pregunta, perdón, ¿en cualquier parte de la República se puede realizar la recolección de la muestra para hacer el diagnóstico? Sí, evidentemente, si son, digamos, ahora sí que ya pueblitos o comunidades muy pequeñas, pudiéramos redireccionar a la ciudad más grande que se encuentre cercana a ese domicilio. Pero realmente tenemos presencia o se puede hacer las recolecciones y los estudios en cualquier parte del país, solamente ajustando hacia ciertos puntos. Si, por ejemplo, si hay servicio, eso podría ser un dato fácil de entender. Si hay algún servicio de paquetería, de estos de paquetería privados, de HL, FedEx, que llegue a esa comunidad, se puede hacer la toma sin mayor problema. Muchas gracias. Bueno, finalmente, de acuerdo a la información que nos proporcionó, tanto médicos que eh, ejercen su profesión a nivel privado como institucional tendrían acceso a esta prueba diagnóstica Es correcto, y de manera gratuita. es correcto. Digamos, aquí no importa si el médico se encuentra trabajando en institucional o consultorio privado, el programa diagnóstico está a la mano de cualquier paciente, cualquier médico que tenga una sospecha diagnóstica. Igual, sin costo para ninguna de las tres partes, institución, médico o paciente. Correcto. Pues al parecer no hay otra pregunta. Eh, pues yo nada más quisiera pedirle si nos puede repetir su número de teléfono o dónde se puede contactar en caso de que tengamos un paciente con sospecha de XLH para poder tener acceso a la prueba diagnóstica. Claro que sí. Les comparto mi número telefónico nuevamente, es 5540 05 27 63. 5540 05 27 63. Muy bien, pues creo que no existen más preguntas. Y pues nuevamente, doctor, agradecemos muchísimo esta información tan valiosa que acaba de compartir con nosotros. Eh, y pues a todo el auditorio, muchas gracias también por conectarse el día de hoy. Los esperamos en la siguiente sesión académica mensual de la Sociedad de Pediatría del ISSSTE. Está recibiendo varias felicitaciones por su excelente plática. Muchas gracias. Eh, sí, todavía nos sobran algunos minutos, pero este, pues no llegan más preguntas. Bueno, únicamente más felicitaciones, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, damos por finalizada nuestra sesión de hoy. Agradecemos nuevamente por su asistencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Que estén muy bien. Buenas noches.